Bueno, hoy nos vamos a abocar al ventrículo derecho, un caso especial desde el punto de vista fisiopatológico que requiere algunas apreciaciones interesantes. Entonces, hablemos de ventrículo derecho. Y para hablar de ventrículo derecho, clínica y fisiopatología de la insuficiencia cardíaca derecha, vamos a considerar 11 puntos capitales, es decir, cuáles son las 11 preguntas que yo me hice respecto de la insuficiencia cardíaca derecha. Y ahí va la primera, ¿sí? Eh, ¿Cómo se manifiesta clínicamente la insuficiencia cardíaca derecha? Aquí tenemos un hombre de 29 años sin antecedentes heredofamiliares, antecedentes personales patológicos ni quirúrgicos de relevancia, sin antecedentes. En 2006, el paciente presenta un cuadro de 6 meses de evolución de dolor abdominal tipo cólico, es decir, bien enteral, asociado a desempeños diarreicos, despeños diarreicos con posterior enrojecimiento facial y crisis hipertensiva. Aparentemente estaríamos enfrente de un síndrome neoplásico o segregador de catecolaminas. Esta es la placa de tórax de este paciente, en las cuales vemos algunas particularidades interesantes. La primera es que tiene claramente un corazón con punta levantada. Esto es lo que clínicamente se conoce como corazón en sueco, un arco pulmonar que tiende a estar excéntrico, no completamente vertido. Y fíjense que aquí, qué interesante, un doble contorno de aurícula izquierda y aurícula derecha bien marcado. Hay una discreta congestión pulmonar, nada importante. Este es el electrocardiograma de este paciente, que básicamente muestra un ritmo sinusal, un eje eléctrico a 90 grados, un poco más, a 110 grados, es decir, bien derechizado, y desde el punto de vista precordiales, una R alta en B1, B2, B3, B4, con una menor expresión de R en B5, B6. También podemos decir que la P en D2 es una P de dilatación auricular derecha, con lo cual la podemos considerar una P pulmonar propia de un ventrículo derecho que está expuesto a una porcarga elevada. En 2012, referido al servicio de cardiología del hospital, por disnea, pequeños esfuerzos. Al examen físico se encontraba eupneico, presión arterial 110/96, frecuencia cardíaca 72, ruidos cardíacos rítmicos con un soplo, atención, holosistólico en foco tricuspidio, es decir, un soplo de insuficiencia tricuspidia, ingurgitación yugular notoria, hepatomegalia con pulsos periféricos que eran normales. Claramente este paciente había evolucionado con un aumento de la precarga derecha, una resistencia al flujo ventricular derecho aumentado, con un aumento en la presión de la aurícula derecha que manifestaba su forma clínica. Este paciente presentaba ingurgitación yugular marcada y notoria y todos los signos típicos de una insuficiencia cardíaca derecha, que fundamentalmente confluyen en anorexia y náuseas. El paciente con insuficiencia cardíaca derecha tiene congestión enteral y esta congestión enteral le genera dificultades para alimentarse con anorexia y náusea. El paciente con insuficiencia cardíaca derecha es un claro ejemplo de hiperaldosteronismo secundario, con lo cual este paciente tiene una ganancia de peso muy marcada, hepatomegalia, edema de ambos miembros inferiores con godet significativo, ascitis, ¿sí?, muy marcada, y distensión de la vena yugular externa. Claramente,
se trata de un síndrome de insuficiencia cardíaca derecha, que fundamentalmente no presenta disnea por ortostatismo, sí presenta signos de aumento de la presión venosa, ascitis, ensanchamiento de su hígado, distensión yugular, dificultades importantes para la alimentación, ganancia de peso y edema periférico. La segunda pregunta que yo me hago es básicamente cómo cuantificar la insuficiencia cardíaca derecha. ¿Cómo se cuantifica un paciente con insuficiencia cardíaca derecha? Y aquí es importantísimo entender que en el momento en el cual un paciente con insuficiencia cardíaca derecha empieza a tener manifestaciones clínicas evidentes, sin duda el pronóstico de ese paciente empeora notablemente. Es decir, la chance de diagnosticar la insuficiencia cardíaca derecha asintomática puede mejorar notablemente el pronóstico de este paciente. En la etapa asintomática, el paciente tiene un aumento en la poscarga del ventrículo derecho con un aumento progresivo de la presión en la vena cava. Ese paciente todavía está asintomático y todavía podemos salvarlo de una muerte en insuficiencia cardíaca derecha. El paciente empieza a estar con disfunción compensada de ventrículo derecho cuando ya tiene una clase funcional 2-3, no tiene todavía síncope, un índice cardíaco que es mayor a 2.5 y unas resistencias vasculares pulmonares normales. En esta etapa de insuficiencia cardíaca compensada, discretamente sintomática, lo primero que ocurre es un aumento del espesor de las paredes del ventrículo derecho rumbo a una remodelación miocárdica muy importante. El paciente sigue evolucionando y del aumento del espesor de paredes pasa a una remodelación ventricular y finalmente a una dilatación ventricular y falla sistólica. Aquí el índice cardíaco es inferior a 2.5, las resistencias vasculares pulmonares son superiores a 8 unidades Woods y básicamente hay una alteración del equilibrio venoso arterial. Ya el paciente tiene disneas y dificultades motoras con astenia en clase funcional 3-4, retención de flujo y el paciente empieza a tener pérdidas de conciencia. Las pérdidas de conciencia dependen de estados puntuales y agudos de claudicación del volumen sistólico del ventrículo derecho que dejan sin precarga al ventrículo izquierdo porque no le pueden mandar sangre y entonces el paciente cae en su volumen sistólico izquierdo generando hipoperfusión cerebral y pérdidas de conciencia. Finalmente tenemos el estado de insuficiencia cardíaca izquierda aguda. El paciente hace un shock por ventrículo derecho, índices cardíacos menores de 12, resistencias pulmonares menor de 2, resistencias pulmonares mayores de 12, tiene un empeoramiento agudo de su clínica derecha, clase funcional 4, falla multiorgánica y finalmente la muerte. En cuanto a la escala de severidad, fundamentalmente nosotros tenemos necesidad de inotrópicos, podemos tener una PVC mayor de 18, un índice cardíaco menor a 2.3, ascitis, PVC elevada y las manifestaciones clínicas y de estudios complementarios que vamos a ver. Respecto de los estadios del ventrículo derecho, el estadio A es un estadio mucho más importante que el estadio A de la falla izquierda. En estos pacientes tenemos hipertensión pulmonar, enfermedad valvular izquierda como posible etiología de la falla derecha, historia familiar de falla derecha, usa cardiotóxicos,
como pueden ser drogas de abuso, o enfermedad arteriosclerótica. Los objetivos en este estadio A de la insuficiencia cardíaca derecha es evitar la progresión de la remodelación, evitar que el corazón empiece a tener cambios estructurales y disfunción, evitar que el paciente entre en estadio B, donde ya tenemos una manifestación estructural ventricular derecha deteriorada, todavía sin síntomas. El paciente puede tener hipertensión pulmonar como origen, cardiopatías congénitas, patologías valvulares asintomáticas. Y en este estadio el objetivo son todas las medidas del estadio A empezar a pensar seriamente el bloqueo neurohormonal de este paciente, eventualmente intervenciones quirúrgicas para corregir los defectos y implantación de un desfibrilador. Repito, el paciente a esta altura todavía está asintomático y el pronóstico, como van a ver, cambia drásticamente cuando el paciente desarrolla síntomas y entra en estadio C de la insuficiencia cardíaca, con retención de fluido, fatiga, reducción de la capacidad de ejercicio, palpitaciones. En estos casos en particular, estos pacientes van a requerir un tratamiento diurético, eventualmente digital, todas las medidas del estadio B y el estadio A, eventualmente cirugías y pensar en dispositivos electrónicos de tratamiento. Finalmente, este paciente que anda por la calle con su clase funcional deteriorada, ¿sí?, puede pasar a un estadio de refractariedad de la insuficiencia cardíaca derecha, ya premortal, con estadio D, que requiere fundamentalmente que tiene en particular síntomas de reposo y arritmias de muy difícil manejo. Obviamente en este estándar todas las medidas del estadio A y del estadio B y del estadio C, fundamentalmente, eventualmente podemos pensar en una descompresión del corazón derecho por septentomía, de la cual vamos a hablar, de trasplante, de inotrópicos crónicos y subagudos, de asistencia circulatoria mecánica que podrían eventualmente prolongarle la vida. La tercera pregunta que yo me hago en un paciente con insuficiencia cardíaca derecha es cómo hago yo, qué procedimientos tengo yo para llevar adelante la evaluación estructural de este ventrículo derecho. Y entonces aquí tenemos el electrocardiograma, tenemos el ecocardiograma y tenemos la resonancia magnética nuclear. Y si nosotros hablamos de electrocardiograma, hay patrones específicos electrocardiográficos que me están hablando de disfunción, de cambio de la arquitectura ventricular derecha. Por ejemplo, una R en B1 mayor a 7 milímetros, como vemos aquí. Una S en B1 mayor a 2 milímetros, como vemos aquí. Patrón QR en B1, en este caso no se ve, pero sí se puede ver en pacientes con insuficiencia cardíaca derecha de etiología isquémico-necrótica con antecedentes de infarto de la cara anterior. El paciente tiene una R en B1 más una S en B5, B6 mayor a 10.5 milímetros. Tomamos la S en B1 y tomamos la S B5, B6, da más de 10. R mayor que S en B5, ¿sí? R en B1 mayor que R en B6. Otros patrones de sufrimiento ventricular derecho son la presencia de bloqueo completo de rama derecha, la duración del QS extendido y el patrón S1, Q3, T3. ¿Sí? Básicamente, en cuanto al cor pulmonale, yo puedo
distinguirlo en col pulmonare crónico y col pulmonare agudo. Cuando hablamos de col pulmonare, estamos hablando de falla ventricular derecha secundaria a un aumento de la poscarga del ventrículo derecho, en general por patología pulmonar. En el col pulmonare agudo hay una distensión aguda del ventrículo derecho que literalmente rompe la rama derecha. Esa ruptura de la rama derecha implica un bloqueo completo de rama derecha agudo típico con un patrón de S en D1, Q en D3 y T negativa en D3. Esto es típico del tromboembolismo de pulmón, por ejemplo. Si el paciente tiene un deterioro ventricular derecho crónico y progresivo, el bloqueo de rama no se va a dar o se va a dar de manera incompleta, pero sí predominan todos los signos de hipertrofia que acabamos de nombrar. También este paciente sigue presentando un eje bien tirado a la derecha, 100 grados, por ejemplo, un patrón de S en D1, un patrón de Q en D3 y una T que puede ser negativa en D3. Esta es la diferencia entre un cor pulmonar agudo, una falla cardíaca aguda y una falla cardíaca crónica. Nosotros básicamente hemos publicado este caso en particular que presenta un supradesnivel del ST en B1, B2, B3, B4, con un infarto claro en curso tipo ST de la cara anterior. Pero fíjense que el paciente presenta también S en D1, Q en D3 y T negativa en D3. ¿Por qué presenta esto? Porque si nosotros hacemos un electrocardiograma completo, como corresponde, en B4R tenemos supradesnivel del S3 y en B3R también. Con lo cual, el paciente estaba cursando un infarto anterior, probablemente con compromiso de primera septal, que involucraba un infarto de ventrículo derecho asociado. En cuanto a la coronariografía tenía un único vaso enfermo, que era la obstrucción proximal de la arteria coronaria derecha. Este caso lo publicamos en la revista argentina de cardiología. Entonces, las manifestaciones electrocardiográficas definitivamente me ayudan muchísimo para entender qué pasa en la fisiopatología de este paciente. Un segundo elemento, no siempre a la mano de inmediato, pero sí a la mano, es el ecocardiográfico, 2D, 3D y la comparación 2D, 3D. Lo primero que yo veo antes de que el paciente tenga clínica, y repito la enorme importancia de ver el deterioro ventricular derecho antes de que el paciente se ponga sintomático desde el punto de vista pronóstico, lo primero que voy a ver es derrame pericárdico. Todavía la pared ventricular derecha no se modificó. Esto es importante. Normalmente los ecocardiografistas subestiman la evaluación del ventrículo derecho, subinforman los hallazgos del ventrículo derecho, y esto es un problema en camino de prevenir la falla derecha y de prevenir la muerte del paciente. El segundo paso es que el aumento de poscarga ventricular derecho va a generar un aumento del espesor de la pared ventricular derecha, que normalmente es mayor a 5 milímetros. Ojo, poscarga ventricular derecha aumentada. Simultáneamente, este paciente va a tener una distensión de vena cava que en inspiración colapsa menos del 50% de la expiración. En inspiración es menos de la mitad de la expiración. Esto es patológico. O tiene un diámetro de 21 milímetros o mayor. Esto habla definitivamente de un aumento de la presión de fin de diástole auricular derecha y de, por lo tanto, una falla derecha que aún en condiciones asintomáticas debemos
pesquisar. Finalmente, seguidamente tenemos la aparición de insuficiencia tricuspidia con un pico de velocidad mayor a 2,8 metros por segundo, seguido de una excursión del plano valvular tricuspidio inferior a 17 milímetros. Es decir, es tanta la presión del lado derecho que normalmente el plano tricuspidio tiene que excursionar hacia el ventrículo derecho o hacia la aurícula derecha de más de 17 milímetros. Si la válvula está quieta, excursiona menos de 17 milímetros, yo estoy hablando de condiciones de presión de fin de diástole patológicas. Lo que le sigue, ya estamos aquí hablando en D, E y F de cuadros sintomáticos de insuficiencia cardíaca derecha, con lo cual he perdido el tren del diagnóstico de la insuficiencia cardíaca derecha subclínica. Decíamos, el estadio F ecocardiográfico implica una dilatación del ventrículo derecho con una relación ventrículo derecho, ventrículo izquierdo 1:1. Es decir, normalmente el ventrículo derecho es mucho más chiquito que el ventrículo izquierdo, pero en esta etapa del deterioro de la arquitectura ventricular derecha se hace con el mismo diámetro del ventrículo izquierdo. Finalmente tenemos fracciones de acortamiento en la capacidad del ventrículo derecho de diástole a sístole de acortarse es menor al 35%. El ventrículo derecho sigue creciendo y en el estadio H empieza a tener más presión y más carga que el ventrículo de izquierdo, con lo cual tengo un abombamiento del septum interventricular hacia el ventrículo izquierdo, reduciendo el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo y finalmente reduciendo, porque se llena menos, el volumen sistólico de este ventrículo izquierdo. Avanzamos en la enfermedad y entonces empezamos a tener problemas de strain. Básicamente, en estos problemas de strain, yo tengo una reducción longitudinal del strain de más del 20%. Ya estamos en estadios terminales de la insuficiencia cardíaca derecha. Finalmente podemos calcular el índice de rendimiento miocárdico ventricular derecho que es inferior a 54%. Un último recurso nos lo puede dar la ecocardiografía 3D, en la cual vamos a notar fracciones de eyección por debajo de 45%. Aquí una de 40, aquí una del 15%. Obviamente en estos estadios L ya lo que se puede hacer por este paciente es muy poco. Esta manifestación ecocardiográfica también puede manifestarse desde el punto de vista clínico. Entonces, en el estadio 1 tengo un TAPSE de 17, igual que en el 2, es decir, mayor a 17. En el estadio 2 o estadio B tengo un TAPSE que es inferior a 17 con todavía clase funcional 1. En el estadio 3 tengo un TAPSE mucho menor a 17, clase 2-3. En el 4 tengo un muy pobre TAPSE con clase funcional 4 de disnea. Fíjense la sobrevida de los pacientes, la sobrevida a 365 días de un paciente estadio 1, estos pacientes que decíamos no tienen clínica y tienen manifestaciones ecográficas de la A a la C, esta sobrevida del estadio 1 al año es del 15, la mortalidad es del 15,8%. En estadio 2, donde ya empiezo a tener claramente una disfunción
ventricular izquierda sin clínica, la mortalidad es del 25%. En el estadio 3, donde ya tengo disfunción ventricular izquierda y aparecen los síntomas, la mortalidad al año es del 31%. Ven, mucho más alta que en estadios equivalentes de la falla izquierda. Y finalmente, en el estadio 4, en el cual tengo una disfunción refractaria a la insuficiencia cardíaca, la mortalidad de ese paciente al año va a ser del 45%. Finalmente, otro estudio complementario que me permite evaluar la condición estructural cardíaca es la resonancia magnética nuclear, en el cual puedo evaluar índices de masa, índices de rendimiento y la fibrosis miocárdica junto con la fracción de eyección ventricular derecha. Aquí tenemos ejes longitudinales y cálculo de strain en ventrículo derecho por resonancia magnética nuclear. Este es un corazón histológicamente normal con un ventrículo derecho normal. Este es el estadio B, este es el estadio C y este es el estadio D, donde la dilatación y la fibrosis ya realmente ganan importancia. Una de las cosas muy interesantes que nos puede dar la resonancia magnética nuclear es la reconstrucción del loop presión-volumen. Y fíjense cómo el volumen sistólico se va a sostener en el estadio A, en el estadio B, lenta y progresivamente va a caer en el estadio C con una reducción importante del ángulo inotrópico y, por supuesto, la pérdida de rendimiento. Bien, ¿dudas, preguntas hasta aquí? Cuarta pregunta para hacernos sobre la función ventricular derecha. La cuarta pregunta es, ¿la dinámica ventricular es la misma que en la falla izquierda? ¿La lógica de precarga y poscarga que soporta el ventrículo derecho es igual? Y la verdad es que no. El ventrículo derecho es bien diferente, tiene una alta compliance, es decir, tolera muy bien la sobrecarga de volumen. Tiene una actividad de bomba óptima durante mucho tiempo. El ventrículo derecho tiene la tolerancia volumétrica muy aumentada respecto del volumen que puede tolerar el ventrículo izquierdo y la masa muscular ventricular derecha es un sexto de la masa izquierda. Un detalle muy importante es que la perfusión ventricular derecha se produce también en sístole, cosa que no se da en el ventrículo derecho. El aumento de las resistencias vasculares pulmonares van a ser secundarias a hipoxia, acidosis, hipercapnia y aumento de la presión en la vía aérea. Como vemos, estructuralmente el ventrículo derecho es muy diferente al ventrículo izquierdo, cual el Sol y la Luna. Su morfología, su estructura, su volumen es completamente diferente. Básicamente, este ventrículo derecho tiene también un tracto de salida de una arquitectura completamente diferente, no obstruible, como pasa con la valva anterior de la mitral en el tracto de salida ventricular izquierdo. La distancia entre mitral y aórtica es mínima, de hecho se tocan, mientras que la distancia tricuspidia pulmonar es enorme. Entre las diferencias más importantes debemos tener presente que el ventrículo derecho normal no tiene ni contracción ni relajación isovolumétrica, ni contracción isovolumétrica sistólica, ni relajación isovolumétrica diastólica, porque no la necesita, porque bombea a un sistema cuya presión sistólica
raramente excede los 25 milímetros de mercurio, mientras que el ventrículo izquierdo sí la necesita porque tiene que superar los 80 milímetros de mercurio para abrir la válvula de la aorta. Cuando hay falla izquierda, definitivamente es el ventrículo izquierdo que crece sobre el ventrículo derecho. Pero cuando hay falla derecha, es el ventrículo derecho que crece, obtura y limita el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Si este es un loop presión-volumen normal de ventrículo derecho y este es un loop presión-volumen de un ventrículo izquierdo, vemos que en el cambio de arquitectura ventricular, un ventrículo derecho que ha sufrido el aumento crónico de la poscarga se transforma en un loop muy parecido al del ventrículo izquierdo, desplazado a la derecha, en el cual adquiere una contracción isovolumétrica sistólica que no tenía y una relajación isovolumétrica diastólica que no tenía. Miren la respuesta comparada del ventrículo derecho y ventrículo izquierdo ante el aumento de la poscarga. Mientras que el ventrículo izquierdo sostiene volumen sistólico con el aumento de la poscarga, el ventrículo derecho, al aumentarle la poscarga, vimos que tolera bien la precarga, pero aumentarle la poscarga claudica rápidamente. El ventrículo derecho es poscarga intolerante. Poscarga intolerante. Grandes volúmenes de la pared delgada, distensible, generan una lógica de Lake de Franz Starling completamente diferente. Lenta y progresivamente el ventrículo derecho va adquiriendo una forma similar a la del ventrículo izquierdo, aumentando su volumen y ensanchando sus paredes. ¿Cómo responde el BD a la reducción de la contractilidad? En realidad, el inotropismo no es el problema del ventrículo derecho. La reducción en contractilidad por sí misma no resulta en falla ventricular derecha. En condiciones normales, la presión venosa central provee suficiente fuerza para mantener flujo a través de la circulación pulmonar. Es decir, el problema del ventrículo derecho no es la precarga, el problema del ventrículo derecho no es el inotropismo, el problema del ventrículo derecho es la poscarga. La pobre contractilidad del ventrículo derecho puede darse en infarto de BD, cardiomiopatía derecha, injuria de BD, perioperatoria. La sobrecarga de BD se puede dar por insuficiencia tricuspidia, por insuficiencia mitral que pegue la vuelta. La sobrecarga de presión del ventrículo derecho es el gran problema. El paciente muere en falla derecha por TEP, por cardiomiopatía izquierda, por estenosis pulmonar, por enfermedades del pericardio, por hipertensión pulmonar, por síndrome de distrés respiratorio del adulto. Claramente estas cosas se pueden combinar. Pobre contractilidad y sobrecarga de BD se ve en la sepsis severa, post-trasplante cardíaco. Pobre contractilidad y sobrecarga de volumen se ve en la cardiopatía congénita del adulto. Y sobrecarga de ventrículo izquierdo y sobrecarga de BD en el shunt intracardíaco. Decíamos que es un fenómeno centralmente importante, fundamentalmente diagnosticar la insuficiencia cardíaca en un periodo asintomático, cuando hay un aumento de presión y resistencias pulmonares, hay un aumento de volumen del fin de diástole derecha que el ventrículo derecho puede tolerar, y empiezan los mecanismos de adaptación ventricular con hipertrofia. Hasta la hipertrofia ventricular derecha yo tengo un paciente asintomático y la mortalidad va a estar, pero va a ser mucho menor a estadios progresivos en los cuales ya tengo una activación neurohormonal con la puesta en mancha del sistema renina-angiotensina aldosterona, mala adaptación y finalmente caída del volumen sistólico con un proceso de isquemia retroalimentado.
sobrecarga de presión, mecanismos compensatorios, gasto cardíaco reducido, hipotensión sistémica, disminución en la perfusión del ventrículo derecho, isquemias en una pared ventricular derecha hipertrofiada, reducción de la contractilidad, y ahí entramos en un loop retroalimentado que nos lleva al shock cardiogénico por falla ventricular derecha. Quinta pregunta que me hago frente a un paciente con falla ventricular derecha. ¿Qué tipo de insuficiencia cardíaca es? Desde el punto de vista bibliográfico, ¿cómo la clasifico? La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada puede ser con dilatación ventricular izquierda o sin dilatación ventricular izquierda. Si tiene dilatación ventricular izquierda, puede ser valvular o no valvular, valvular insuficiencia mitral, no valvular de alto gasto. Pero la dilatación sin la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección ventricular izquierda preservada tiene en la enfermedad del ventrículo derecho una causal muy importante. Es decir, que incluso en los trabajos mejor hechos se subestima el hecho de que sí, efectivamente, el paciente tiene una insuficiencia cardíaca con FEI preservada, pero el por qué la FEI está preservada, por qué el ventrículo izquierdo no pierde su FEI, porque la ha perdido el ventrículo derecho. La falla ventricular derecha entra dentro de las insuficiencias cardíacas con fracción de eyección preservada. Entonces, lo que yo tengo es que comorbilidades como la enfermedad coronaria, la fibrilación auricular, la diabetes, la obesidad, nos llevan a una disfunción diastólica del ventrículo derecho. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el tromboembolismo de pulmón, la edad, el sexo masculino, me llevan al aumento de las resistencias vasculares pulmonares. Junto con la hipertensión pulmonar, esto me lleva a la falla ventricular derecha, tanto sistólica como diastólica. Y todas estas cuatro causas están catalogadas dentro de los cuadros de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección ventricular izquierda preservada, básicamente dependientes de un cambio importante de la poscarga ventricular derecha. El problema está, como dijimos antes, cuando la dilatación ventricular derecha, antes de haber perdido volumen sistólico, empuja el septum hacia la izquierda. Al empujar el septum hacia la izquierda, este ventrículo izquierdo se vuelve más chiquito, y este ventrículo izquierdo más chiquito se vuelve menos complaciente, aumenta más fácilmente sus presiones y, por otro lado, reduce significativamente su volumen sistólico. Ventrículo derecho de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, aumento de la PVC, aumento de la presión arterial pulmonar, aumento de la presión ventricular derecha, falla, isquemia retroalimentada del ventrículo derecho. Todos fenómenos focalizados en la disfunción ventricular derecha que conforman un tipo de ventrículo derecho en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección ventricular izquierda preservada. ¿Preguntas hasta aquí? No, doc. Sexta pregunta que me hago yo en la insuficiencia cardíaca derecha. ¿Qué pasa con su mortalidad? Ya algo dijimos, ¿sí? El estadio 1, 15% al año. El estadio 2, 25%. El estadio 3, 30%. Y el estadio 4, 45%. Esto fundamentalmente también depende de la presencia o de la no presencia de disfunción ventricular ecográfica. Incluso en los pacientes asintomáticos, la presencia de disfunción ventricular ecográfica marca un porcentaje de sobrevida notablemente inferior a los pacientes que no tienen esta disfunción.
Claramente la mortalidad se incrementa notablemente en función de la aparición de otras comorbilidades. Miren esto básicamente sin comorbilidades, la insuficiencia severa claramente tiene más mortalidad que las otras, A, B, C, D. Pero si yo le agrego caquexia a un paciente con insuficiencia no severa del ventrículo derecho, leve del ventrículo derecho, la caquexia proyecta una mortalidad mucho mayor. Si yo le agrego y sumo disfunción ventricular derecha y caquexia, definitivamente la sobrevida es catastrófica. Séptima pregunta que me hago respecto de la falla derecha. ¿Cuáles son las diferencias entre insuficiencia cardíaca aguda y crónica? La insuficiencia cardíaca derecha, crónica, puede ser con cardiopatía izquierda. En este caso hay que seguir las directrices del tratamiento de la izquierda del American College of Cardiology y la American Heart Association sobre insuficiencia cardíaca crónica, considerando el agregado de sildenafil, un inhibidor de la fosfodiesterasa que potencia la producción de óxido nítrico en la circulación pulmonar y baja la poscarga ventricular derecha. Otra es la insuficiencia cardíaca predominantemente derecha por hipertensión arterial pulmonar, por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por enfermedad tromboembólica, por un ventrículo derecho enfermo de causas sistémicas, por una displasia de ventrículo derecho o por enfermedad tricuspidia. En cuanto a las medidas del cor pulmonale, medidas generales, rehabilitación pulmonar, vacunación, restricción hidrosalina, anticoagulación, sobre todo si se trata de enfermedad tromboembólica o de hipertensión arterial pulmonar primaria tipo 1, actividad física aeróbica de intensidad leve, evitar la gestación. Si se trata de un cor pulmonar, el tratamiento de las enfermedades subyacentes es muy importante. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la enfermedad tromboembólica, la policitemia. En ambos casos hay que bajar la poscarga ventricular derecha. ¿Y cómo bajamos la poscarga ventricular derecha? Oxígeno. El oxígeno es el principal vasodilatador pulmonar. La oxigenoterapia baja la poscarga ventricular derecha. Vasodilatadores, test de vasoreactividad positivo en pacientes en los cuales se hizo un cateterismo derecho y le muestran que bajo un protocolo de vasodilatación, inicialmente con oxígeno, seguido con nitroglicerina, seguido con nitroprusiato de sodio y seguido con adenosina, si bajan al menos un 10% las presiones y resistencias pulmonares, ese paciente se lo considera vasoreactivo y, por ejemplo, tienen los bloqueantes cálcicos un primer tratamiento lógico. Por supuesto, todo el tratamiento de la hipertensión pulmonar, prostanoides con epoprostenol, treprostenil y loprost, antagonistas de la endotelina como el bosentan y el ambrisentan, y como ya dijimos, inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, como es el denafilo, ayudan a bajar la poscarga de ese ventrículo derecho y reducir el impacto de su disfunción. Para aumentar la contractilidad del ventrículo derecho, podríamos usar digital si el paciente está fibrilado, inotrópicos intravenosos como la dobutamina y el levosimendan, o eventualmente teofilina para mejorar la vasodilatación, reducir las resistencias dinámicas de un paciente obstruido y mejorar la función ventricular derecha. Col pulmonar agudo, crecimiento del BD, crónico, hipertrofia de BD y aurícula derecha. Cor pulmonar agudo, desviación del tabique interauricular e interventricular a la izquierda, crónico. Presión sistólica en la arteria pulmonar próxima a la sistémica. Cor pulmonar agudo, insuficiencia sistólica del ventrículo derecho, crónico, movimiento anormal
del septum interventricular y disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, diastólica, una disfunción con fracción de eyección preservada por caída del volumen de fin de diástole, insuficiencia cardíaca por col pulmonar agudo, IT siempre presente, pero presión sistólica de la arteria pulmonar no suele ser demasiado elevada. Bien. En cuanto a la insuficiencia cardíaca derecha aguda, determinar la etiología es fundamental. Entender si se trata de un TEP, de falla derecha secundaria, falla izquierda, de una crisis de hipertensión pulmonar descompensada. Tratamiento específico para la etiología, trombólisis, antibióticos, reparación quirúrgica. Optimización de la procarga, si el paciente está hipovolémico, expandirlo, si está sobrecargado, diuréticos, apoyo pesor, si es necesario hemodinámicamente porque el paciente está chocado, comenzar con dobutamina y tratar de evitar vasopresores de tipo noradrenalina, dopamina a altas dosis, considerar apoyo mecánico. Optimización de la poscarga, considerar el tratamiento de estos pacientes con óxido nítrico, prostanoides, cardioversión de las arritmias supraventriculares y eventualmente colocación de marcapaso en trastornos de conducción AB, optimización de interacciones cardiopulmonares, evitar en el respirador una No, presión perdón. respiratoria superior a 30 milímetros de mercurio. Sí, escucho. ¿Me repite el apoyo vasopresor? Porque dice que no usamos Nora ni nada, pero No, no, la dobuta si no. el paciente no está en shock, no se utilizan alfa. Solamente se utilizan alfa si el paciente está en shock intratable, sino que si Listo. el paciente está en insuficiencia cardíaca derecha muy manifiesta, con hipotensión leve, lo que empezamos es a usar inodilatadores. Inicialmente, dobutamina, y si la dobutamina pasa de 10 gamas y no es útil, podemos usar mirrinone. ¿De acuerdo? No, pero esa dobutamina, si estaba por ejemplo en la presión arterial limítrofe, ¿no nos causaría más hipotensión? Y lo que pasa es que vos, si bajás la poscarga ventricular derecha, vas a aumentar el volumen sistólico ventricular derecho, vas a aumentar el volumen de fin de diástole ventricular izquierdo, vas a aumentar el volumen sistólico ventricular izquierdo y paradójicamente con la dobutamina la presión va a subir. Ah, ya, doc, gracias. ¿Se entiende? Sí, doc. Bien. Entonces, optimización de la precarga, ¿sí? Hipovolemia, expandir al paciente de entre 300 a 600 centímetros cúbicos de solución fisiológica, tratando de buscar una PVC entre 8 y 12, no hacerlo empíricamente, básicamente hacerlo con un control de PVC. Si el paciente está hipervolémico, diurético, con la lógica que nosotros ya revisamos respecto de la natruria en los diuréticos y eventualmente si esto falla considerar hemofiltración, optimización de la poscarga, asistencia respiratoria mecánica con PIB menor de 5, considerar volumen tidal bajo, evitar la hipoxia, evitar la hipercapnia, evitar la acidosis, evitar la autopip, básicamente utilizando broncodilatadores en ese paciente. Utilizar vasodilatadores pulmonares como el óxido nítrico. Si todo esto falla, tengo que entrar seriamente a pensar en la utilización de un soporte mecánico ventricular derecho por vía mecánica sumado a inotrópicos, como ya dijimos, dobutamina y milrinone. Solamente usar norepinefrina si tengo un paciente con 50 de sistólica que no responde a nada, sino tratar de evitarla. Si incluso después de todo esto no responde, básicamente el trasplante es la opción adecuada. ¿Dudas, preguntas hasta acá?